Hola, soy el tío Gaby. Antes de comenzar con el video, te quiero invitar de manera muy especial a que formes parte de este canal. Tan solo debes suscribirte y activar la campanita para que estés siempre al tanto de todos los temas que toque. El día de hoy tenemos un temazo, que de seguro ya vieron el título. México, ponte las pilas porque podrías reemplazar a China. La cuestión en este punto se complica, pues cuando toca hablar de China, hablamos de un país que se ha convertido en una megafábrica mundial gracias a su enorme superávit comercial de los últimos años. Pero, ¿qué es un superávit? No te preocupes, aquí te lo explico. Digámoslo de manera sencilla. Cuando hablamos de superávit nos referimos a cuando la economía es tan buena que los ingresos son mayores que los gastos. Y es que, ¿a quién no le gustaría ganar 1 millón y que sus egresos sean de tan solo 100,000? Creo que a la gran mayoría. Y eso es lo que enfrentamos cuando hablamos de China. Entramos en un campo difícil de dominar. China ha hecho las cosas tan bien que tiene una economía altamente diversificada, dominada por los sectores manufactureros y agrícolas. Aparte de ser el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y consumidores de productos agrícolas. Sin tanto tecnicismo, China es tan megadiverso en la producción y se ha especializado tanto que, al ser sus productos tan buenos, una gran cantidad de consumidores son ellos mismos, y la enorme cantidad de producción restante la exporta a precios considerables, abaratando ciertos costos, pero teniendo una producción incesante que el bajar los costos no representa obtener menos ingresos, porque abarata el producto pero vende más. Son estrategias que le han dado muy buenos resultados. Según la Organización Mundial de Comercio, la exportación de bienes en 2020 fue de 2.590 millones y la importación es de 2.057 millones, mientras que las exportaciones e importaciones de servicios en 2020 llegaron a los 278.000 millones y 377.500 millones respectivamente. Es ahí donde notamos que más es lo que ingresa en la bolsa de China que lo que egresa. ¿Cómo puede hacer México para encarar estas cifras? ¿Será posible? La respuesta es sí. Es muy difícil, pero sí. Ahora viene un punto muy bueno. La penetración de mercado. ¿Cómo se puede conquistar más territorios? En la actualidad, México es el principal país exportador del mundo de cerveza, tomates, chiles, pimientos, frutos rojos, aguacates, tequila, entre otros. Y pelearle en estos campos a México es muy difícil. Todo esto en cuanto a productos agrícolas. Pero para irse de tú a tú contra China tendría que diversificar y abarcar más. Y pues México sabe muy bien de eso. Por ejemplo, los productos que China más exporta son maquinaria eléctrica y equipos electrónicos, y por ello obtuvo 804.500 millones de dólares en 2021, pero entre los productos electrónicos constan los televisores pantallas planas, y en ello México es el número 1 en el mundo, primer exportador de televisores de pantallas planas a nivel global. Las computadoras no se quedan atrás, ya que a día de hoy son necesarias, y es que tener una computadora ya no representa un lujo sino una necesidad. Para ello vamos a otros datos. En 2020 los principales exportadores de ordenadores fueron China con 156.000 millones de dólares. Ojo a esto. Su inmediato perseguidor fue México con 31.000 millones de dólares, muy por debajo de China. Pero si tomamos en cuenta la diferencia entre México y China, tomemos esta otra. Estados Unidos apenas obtuvo 16.6 mil millones, la mitad que obtuvo México. De esta manera, México se está convirtiendo rápidamente en un líder mundial en la industria de la electrónica de consumo. Actualmente es el tercer mayor fabricante de computadoras en el mundo, con empresas como Dell, Lenovo, Acer, HP, Sony, Compaq, Samsung, Lanix, Texa, entre otros. Son datos cortos para un mercado tan amplio, pero tomemos en cuenta que estamos enfrentando a David contra Goliat, y David no va tan mal, está confrontando de muy buena manera la situación. Hablábamos de la penetración de mercado, ok. Esta estrategia ayuda no solo a incrementar las ventas, sino también a ganar una mayor cantidad de consumidores que, en ese momento, están comprometidos con otras marcas. En ocasiones esto puede poner en jaque al comprador. No es del todo fácil cambiar al proveedor de confianza al que le llamas y le dices, hey, necesito productos, y aparece ahí en el tiempo indicado, te surte y te da un buen precio. Lo que nos motiva a cambiar de productos y proveedor es la calidad y el precio. En el mercado funciona así.
¿Qué tal si tienes un amigo de años al cual le has vendido productos y te ha sido fiel? Le ha ido de lo mejor, pero un día apareces, lo visitas y hallas otro proveedor en su puerta, otros productos en vitrina y además te dice que ha decidido probar con otro producto. Tratarás de negociar, de abaratar costos y dar mejores promociones, pero si la competencia aún así sigue teniendo ventaja sobre ti, debes despedirte. Por el contrario, en el caso de México lo que ha hecho es exactamente llegar al consumidor, ofreciendo calidad, y una vez que llega, la competencia encuentra un rival difícil de vencer. Ahora bien, la idea es llegar a más consumidores dentro del país al que llegues, generando competitividad para conquistar a quienes aún no son clientes de tu marca. En consecuencia, esto permitirá a la empresa quitar y atraer consumidores de sus competidores. Este trabajo de penetración trae un beneficio principal, que es el aumento de la participación de mercado, es decir, el nivel de demanda que la empresa cubre con sus productos y servicios. La estrategia de ampliar el alcance permite una base de clientes más grandes, lo que generará más ingresos. Para ello, debes visitar al cliente, tener una cercanía, conocer sus necesidades y atenderlo a tiempo. Además, tener un amplio mercado ayudará a generar grandes ganancias, y aquí es donde entramos ya en zona de remate. México tiene dos vecinos enormes que al unirlos dan una población de 370 millones aproximadamente. Cabe mencionar que el mayor importador a nivel mundial es Estados Unidos, país que importó el 41% del total en 2021. Y adivinen qué, a día de hoy México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, por delante de Canadá, y es ahí a donde México ha apuntado. Además, Estados Unidos está más que satisfecho y no titubea cuando de abastecimiento mexicano se trata. La industria estadounidense por décadas se ha repartido por todo el mundo, y mucho se ha concentrado en China, pero Estados Unidos es una de esas rarezas de país que aprenden a la primera, y obviamente la crisis sanitaria del 2019 le hizo ver a los industriales estadounidenses el gran error que cometieron al ser tan solo abastecidos por China. Sin embargo, desde la crisis sanitaria, muchos comenzaron a jugar con la idea de mudar operaciones a la India, donde la producción es más barata. Aún así, ese pensamiento está cambiando otra vez, y es el momento en que se vino el boom, pues México tiene costos muy competitivos, tiene la experiencia de éxito con clientes extranjeros, y sobre todo, cualquier inversión privada extranjera está a salvo en México. Veamos un factor determinante: la ventaja de la distancia. Tener una fábrica en Sonora o en Arizona representa lo mismo en tiempo y costo para el transporte de los bienes que podrían ser manufacturados ahí. Vamos a decir que México fabricó un televisor innovador en Sonora, pero a la vez Chicago ha fabricado uno idéntico de similares características. Y si tomamos en cuenta que la distancia es prácticamente la misma, ya que desde Sonora a Chicago hay como 29 horas, es decir, 3.031 kilómetros, y de Arizona a Chicago 25 horas, 2.721.5 kilómetros aproximadamente. No hay tanta diferencia, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que Sonora puede ofrecerle a Chicago lo que le ofrece Arizona con la misma calidad, pero a menor precio, ese será el factor clave que hará que México dé el golpe, porque ese producto terminado tarda el mismo tiempo en llegar de Sonora a Chicago que de Arizona a Chicago, y el flete cuesta casi lo mismo. Ahora, ¿qué mejor para Norteamérica que fabricar con costos moderados en Norteamérica? Me encantan los ejemplos y ustedes lo saben. Por ejemplo, la parte sur es la más alejada hacia Estados Unidos. Claro, si caemos en los extremos y tomamos como referencia polos opuestos. Es decir, tendríamos por parte de México a Chiapas, y en Estados Unidos al estado de Washington. La distancia que habría entre estos dos serían de 54 horas o 5.400 kilómetros, pero en transporte marítimo desde China a Estados Unidos conlleva alrededor de 30 a 40 días para un envío puerta a puerta entre estos dos. Por eso y más, México se vuelve atractivo y gana inversiones. Al mismo tiempo recibe transferencia de tecnología, maquinaria y equipos de última generación y desarrollo de conocimiento. Como conclusión puedo añadir lo siguiente: China es uno de los pocos países en el mundo que han crecido de manera vigorosa y sostenida en las últimas décadas, ligado, entre otros factores, a un creciente mercado interno, una intensa actividad exportadora, enorme flujo de inversión extranjera directa y profundas transferencias
transformaciones tecnológicas y estructurales en su industria manufacturera. Pero México va por ese mismo camino haciendo las cosas bien. No podemos llegar a decir o pensar que México está cerca de superar a su adversario, pero sí que hay motivos para no sorprendernos cuando nuestros supermercados, concesionarias, centros comerciales estén cada vez más llenos del Made in México, lo que traerá a México mayores ganancias y a nosotros productos de muy buena calidad a menor costo. Por ende, se empezará a equilibrar el mercado y el Made in China tan mencionado compartirá lugar con el hecho en México. No un Made in que quiere destronar a otro, más bien uno que, sin forzar al mercado, con mérito y mucho esfuerzo, recibirá el trono como el principal proveedor de muchos países. Hasta aquí el video de hoy. ¿Te ha gustado? Déjamelo saber en los comentarios. También me lo puedes demostrar mediante un me gusta. Además, coméntame cuál es tu opinión al respecto. ¿Tienes algún dato que se me haya escapado? Déjame tus conclusiones en los comentarios. Será muy importante tu aporte al respecto. Tus argumentos me ayudarán a crecer y a tener una nueva visión con respecto al tema. Soy el tío Gaby. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Ahora sí, hasta la próxima.